Pero no solamente ellos, sino que esta novela llega hasta la actualidad, hasta nuestra contemporaneidad. Es una novela que se enfoca en la participación de los sectores populares andinos, incluso también afroperuanos en algunos casos, ¿no? Y que en ese marco del bicentenario está muy vinculado con la idea de nación. Estamos todos celebrando desde hace unos años, este año, perdón, acaba formalmente el bicentenario. De novelas como historia proponen una otra mirada, una otra forma de entender la historia, ¿cierto? Donde de pronto la historia de esa novela se contrapone a la historia oficial, a la historia del triunfo, pues, de la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte, que es una independencia de un proyecto que en realidad, como sabemos, es bastante excluyente, que no deja de ser en ese mismo sentido la independencia de determinados sectores y que es más curioso, ¿no? Que proyecta incluso hasta nuestra contemporaneidad. Un poco antes de publicar Diagnosis, el libro que tenemos acá a la vista, va a publicar un conjunto de cuentos titulados Encefalograma. Y como su nombre lo dice, el encefalograma, pues, sabemos que es un rastreo de cómo va funcionando el órgano del pensamiento, ¿no? El cerebro. Eso quiere decir que es una exploración de qué sucede de pronto dentro de nuestra sociedad. Pero señalo los encefalogramas porque es un texto que ensaya otras miradas, ¿no? Dentro de la propia poética estudiantil. No es que abandone lo que ha pasado antes, sino que lo va ampliando en un mundo muy contemporáneo, el mundo de nuestros días, el mundo postmoderno, en el que la posmodernidad ha llegado a todos los ámbitos, ¿cierto? El movimiento es ya bidireccional, ¿no? Entre, digamos, el mundo occidental, en el Perú, y de ahí directamente en estos pasos hacia las diversas regiones que conforman nuestro país. En esta ruta es que podemos entender justamente este conjunto de cuentos Diagnosis. Continúa y a la vez me parece amplía obviamente aquello que se va presentando en encefalograma. Vuelve a una serie de tópicos, ensaya otros tópicos más actuales, y acá quizá valga recordar qué entendemos por diagnóstico. En sentido estricto, diagnosis parte de la idea de la acción y el efecto de diagnosticar, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué es lo que diagnostica? El diagnóstico, como sabemos, evalúa la problemática o problemas de diversa naturaleza. En esa medida, es un paso previo para pensar posibles recomendaciones al problema en cuestión. El teatro no tiene por qué plantear recomendaciones exactamente, ¿no? El paso inicial, y si es en realidad una constante de la buena literatura, es problematizar el estado de la cosa, ¿no? Problematizar la sociedad. En este caso, aquello que se diagnostica, aquello que se evalúa es la sociedad peruana contemporánea. Está muy fuerte acento en los mundos andinos, aunque no exclusivamente los mundos andinos, pero hay una fuerte presencia de ellos. De pronto el término más adecuado sea lo popular, ¿no? El mundo de los sectores populares. Y además es un mundo andino bastante móvil, fuera o muy lejano a las imágenes quizás estereotipadas de lo que es el mundo andino. Es un mundo andino mucho constante. A ver, esperamos un momento, por favor, ¿ya?
Sean muy buenas noches, nos encontramos en el libro Juan David Bizarreta de la Feria Internacional del Libro de Carrera de Lomar. Por unos instantes se está presentando el libro Diagnosis. Ay, señor. Vino. Ay, señor, vamos a ver si ya ha venido Beto Ortiz. Madre, aquí creo que vamos a volar, repito, en este libro de cuentos explora ya otros campos, va ampliando el mundo andino y es un mundo andino bastante móvil. El lenguaje que usa Julián Pérez en este conjunto de cuentos es parte un poco de un registro que ya caracteriza su novelística, que es un lenguaje bastante irónico, ¿no? Pero que también apela al lenguaje o al tono reflexivo y de acuerdo a la escena o a lo que la novela o la narración en realidad exija también el tono trágico cuando se amerita. En este libro, no obstante, juega sobre todo con una sorna abierta, con una burla abierta, eventualmente irónica, manifestando pues una fuerte predilección por el humor en sus diversas modalidades. Quiero comentar un par de cuentos del libro para no agotar. Les rogamos que esperen un momento, parece que hay problemas técnicos. Sí, por favor. No vaya a parar. Aló, ya. Vamos a recordar por si acaso no nos dan la introducción del parlante. Ya, tiene varios cuentos, les voy a comentar un par de ellos sin obviamente contar los finales para evitar cualquier spoiler, ¿no? Y los interesados puedan revisar los libros con toda la atención del caso. Estoy pensando en el cuento que abre el conjunto de relatos, que es el Plan B. Que relata un poco la embestida de las compañías mineras, pero que se complementa con la figura de un promotor social, dígase de un empleado que es muy diestro en el manejo tanto del quechua como del aymara. Entonces este señor trabaja para esta compañía sirviendo, por así decirlo, de representante para convencer a las comunidades para que dejen que la minera trabaje en sus tierras, ¿no? Deje pasar la carretera de pronto, y sucede que en algún momento en ese trabajo encuentra algún obstáculo, ¿no? Y la historia justamente relata cómo desde la perspectiva de este promotor social, quechua-hablante, aymara-hablante, va tratando de superar este obstáculo. Pero así como lo cuento, parecería una historia de superación, ¿no? Pero sucede que este señor tiene muy en claro que ese trabajo es el camino al progreso, ¿no? Pero a su vez, doliéndose por momentos, pues un dolor medio hipócrita, ¿no? Sabe que tiene que llegar al objetivo de todas maneras, ¿no? Por las buenas o por las malas. Y de eso trata el relato. Dentro dirán que de pronto el camino por el que va a optar no es el camino bueno, entre comillas bueno, el plan A, sino va a optar por el plan B. Una idea del progreso que en realidad la tiene mal entendida, o de pronto la tiene bien entendida en el contexto contemporáneo, ¿no? Probablemente. Pienso también en el conjunto, en el cuento El último defensor de Vallejo, un viejo profesor de colegio con varias décadas encima, que conforme pasan las décadas va perdiendo el entusiasmo por la enseñanza. Y pues una historia muy común, de pronto muy extendida, ¿no? Pero cómo intenta confrontarse con ese desengaño, entre comillas, es interesante porque
en un día cualquiera toma una mototaxi para ir a su trabajo y de pronto su trabajo queda cerca a un instituto Vallejo, que quizá nos remita a otro tipo de centro de estudianza superior, ¿no? Y de pronto tiene un entredicho con el mototaxista, porque dice otro nombre, un paradero X, ¿no? Pero el tipo dice, no, es el paradero Vallejo, no, es el paradero tal o cual, porque este profesor se empecina en que no puede ser posible que se le otorgue un nombre tan famoso a una institución que no está a la altura. Es interesante porque todos esos años de desengaño al final tiene una pequeña lucha, ¿no? En lo cotidiano, en lo mundano, e incluso esa pequeña lucha la va a terminar perdiendo. Quiero comentar un poco más, un par de cuentos más. Amor, tierra difícil, es un cuento para leer en clave, ¿ya? Quizás el único que metafóricamente, incluso alegóricamente, a través de la figura femenina y el incendio, ¿no? Trae aparejado contra casi todo el resto, no todo, pero muy buena parte del conjunto de cuentos en el que parecería que la suerte está echada, que no hay forma de superar este status quo, hace un llamado a confrontarse con el estado de la cosa, ¿no? Queda clara que la situación no es necesariamente eterna, existe la posibilidad de emancipar el mundo, de cambiarlo para mejor. Y finalmente, el último cuento al que me quiero referir es el cuento más extenso, Tradición, en el que también aparece otro tópico importante en estos cuentos, y es que así como la minera se confronta con la sociedad contemporánea, con el mundo andino moderno, también lo hace la política, la politiquería de pronto está dispuesta a arrasar con todo para mantenerse en su lugar. Por eso es que este cuento trata un poco de la respuesta también, sin dejar de lado el humor, hacia los gobiernos, en este caso el gobierno local, que tomando ciertas libertades incluso se puede entender como el policial, no el policial clásico, ¿no? Sino el policial contemporáneo, incluso más abierto que la novela negra, ¿no? El policial contemporáneo trata en general sobre la resolución de un crimen, ¿no? Independientemente de que haya un detective sabio o todo lo demás. Entonces el cuento también va en esa dirección. Ante las posibilidades de confrontarse con estos órdenes, los gobiernos o la política suele actuar a través de la violencia. Como señalo, el libro del cuento de Julián Pérez lo que hace es explorar, mapear, diagnosticar la sociedad peruana contemporánea. Pero no solamente, repito, cierto, un fuerte énfasis en el mundo andino, también en el mundo urbano costeño, también en el mundo criollo, en algún puesto que acoge. Y es un primer llamado, obviamente, para reevaluar los conflictos contemporáneos en nuestra sociedad, ¿no? Ya lejos de pronto del anquilosada confrontación entre campo y ciudad, de repente entre listos y blancos, no sé, entre la aldea y la hacienda. Este libro, como suelen ser los libros de Julián Pérez, tiene una mirada más amplia, en este caso más contemporánea, más moderna de nuestro mundo. Muchas gracias. Bueno, para terminar, creo que Jorge lo ha explicado detenidamente, el sentido final o global del libro de cuento. Lo que me queda es agradecerles a ustedes y bueno, invitarles a que indaguen este diagnosis, ¿no? Diagnosis significa un examen, ¿no? Un diagnóstico de una situación de cosas en la que aparecen diversos temas actuales y cómo desde la perspectiva del lenguaje literario uno puede diagnosticar o construir su propio diagnóstico de la realidad en la que se encuentra la comunidad peruana, ¿no? Eso es lo que en el fondo
trate de plantear el libro. Bueno, por otro lado, creo que los lectores son los que pueden dar sus veredictos, ideas, consideraciones desde la perspectiva de lectores, y lo que yo respeto más es la opinión de los lectores. Así que les agradezco una vez más el haber venido a esta presentación. Don Julián, tenemos todavía tiempo de 20 minutos, vamos a entablar una conversación con el público. Jorge hacía una especie de resumen de la obra de Julián. Indudablemente, Julián ha salido de estos temáticos de Criba, que es que tiene que ver con la violencia de los 80, pero luego nos ha entregado Historia. Historia salió en 2021, a fines del año 2021. Pero esta novela es muy ambiciosa, porque trata de retroceder hasta la etapa de la lucha de la independencia contra los españoles, ¿no? Retrocede hasta estas digamos, unas pequeñas guerrillas, estos personajes de don Julián que empiezan a reaccionar, ¿no? A decir, bueno, que sí se podía aspirar a una libertad. Y Historia recoge pues a Cayetano Quirós, que es un personaje que tiene que ver con Ica, ¿no? Y en la historia, digamos, real, oficial, este Cayetano Quirós fue un oficial de San Martín. Me parece que es el primer oficial negro de San Martín. Pero luego es perseguido por Ayacucho, un distrito de Cangallo, Paras, por allá. Es alcanzado por Carratalá, que es uno de los generales españoles, pero que indudablemente va a regresar a Ica, va a ser capturado y fusilado. Pero lo más bello de esto es que la novela se presta para ficcionarlo, ¿no? Julián lo saca de que es un cimarrón, un esclavo de Nazca, huye, primero se vuelve bandolero y luego se vuelve pues digamos soldado por la independencia, ¿no? Un hombre que lucha por la independencia, ¿no? Y nos da estas dos miradas, como uno de bandolero puede uno ya volverse una especie de héroe, ¿no? De luchar por la independencia de su patria, ¿no? Entonces, Historia es una novela que tiene que ver mucho, que ahora que estamos hablando del bicentenario, que se viene la batalla, la conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho, que siempre nos ha dicho que es la última batalla que finiquita la salida pues, de los españoles del Perú. Pero ese es don Julián, de una producción vasta. Yo quería hacerle una pregunta a don Julián, aquí estamos aprovechando el público. El lenguaje que usted usa generalmente en sus trabajos, ¿tiene alguna influencia de algún autor, o es que ha habido y luego ha ido creciendo hasta tomar una voz propia? Bueno, la escritura de la narrativa es bastante trabajosa, y no solamente, como todo texto, ¿no? No es totalmente original. Eso quiere decir que no está copiando de otros, sino que tiene un largo aprendizaje en otros autores, ¿no? Entonces todo texto es intertextual, es decir, arrastra a otros textos, a otros autores. Nadie puede decir que yo soy original, eso es un absurdo. Incluso la palabra que usamos es lo que usan los demás. Entonces decir que esa es mi palabra es una falacia, ¿no? Entonces, por supuesto que mi aprendizaje fue largo, ¿no? Lecturas y lecturas y lecturas. Esa práctica tan humana que hoy en día se ha olvidado casi por completo, ¿no? Cuando hablamos de la lectura hablamos casi de los tiempos del dinosaurio, y prácticamente estamos en nada. Los jóvenes de hoy en día no leen, dicho sea de paso, de paréntesis. Entonces, uno de los requisitos fundamentales para un escritor es leer bastante. Luego ejercitarse en la escritura, escribir, y eso tiene que, digamos, soliviantarse con la lectura nuevamente de los autores que han antecedido, ¿no? En esta construcción de la narrativa es valioso el aporte de los llamados clásicos.
los clásicos son esos autores que nunca mueren, pues, ¿no? Hablamos de Homero, hablamos de Cervantes, hablamos de Dante, hablamos de etcétera, etcétera. Entonces, esas lecturas son obligatorias, ¿no? Si uno se toma en serio la escritura, si uno cree estar en la escritura para de alguna manera testimoniar su tiempo y no simplemente figuretear o venderse como buena bailarina, ¿no? En la circunstancia, en el hoy, en el aquí, tiene que trabajarlo duro, aun cuando la circunstancia, cuando el contexto cultural no nos sea favorable, ¿no? Entonces uno cuando cree en sí mismo se mete en un trabajo bastante arduo y el aprendizaje es largo y el aprendizaje es constante. Y vuelvo a repetir, el aprendizaje de mi escritura viene de una larga fila de autores clásicos y autores de quienes he ido aprendiendo paulatinamente.